Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time, la esperada sección de Gente Sana en Prime Time. Hoy su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Hola Marino, hola a todos los telespectadores. Gente sana para hablar de salud, gente sana para hablar de prevención, gente sana en Prime Time. Bueno, como toda la semana, Marino, tenemos temas importantes, ¿no? Con profesionales de primer nivel, capacitados, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad en la cual yo estudiando, ¿sabes que yo siempre estudio? Dice que de un 15 o un 20% de las personas adultas van a tener este tipo de enfermedad, vamos a decir enfermedad, sí, y que hasta el 5% podrían desarrollar un cáncer. Para eso vamos a hablar de los pólipos de colon o del tubo digestivo, y para eso tenemos al doctor Norberto Rojas Mercedes, gastroenterólogo, un médico que ya lo hemos invitado y ya yo creo que es parte de la familia de Prime Time. Sí. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bienvenido. Bueno, doctor, como siempre, vamos a hablar un poco de su especialidad, que es la gastroenterología, esa especialidad que trata de forma sencilla, simple. Doctor, por favor. Bien, la gastroenterología es la especialidad que se encarga de todo lo que tiene que ver con las enfermedades del tracto digestivo, desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, y órganos, ¿no? Como el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, o sea, abarca mucho, ¿no? Wow, imagínate. Sí. Son múltiples órganos. Bueno, doctor, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de pólipos de colon, del tubo digestivo, su enfoque general, su tratamiento. Doctor, ¿qué es un pólipo? Sí, un pólipo no es más que un crecimiento anormal de tejido en el revestimiento, en la pared interna del tubo digestivo, en este caso el colon, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Su importancia es que cuando hablamos de pólipo, estamos hablando de prevención de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque yo diría que afortunadamente, ¿por qué? Porque la mayoría de los cánceres sabe que cuando aparecen tenemos suerte si lo encontramos en fases iniciales. Okay. Sin embargo, el colon es una lesión benigna, o sea que no ha llegado a malignizar, pero que es en más del 80% de los casos, cuando hay un cáncer de colon, proviene de este tipo de lesión, que si se detecta a tiempo, lo podemos resecar relativamente fácil a través de un procedimiento como la colonoscopia, ¿no? Wow. Doctor, entonces, estos pólipos, ¿dónde se encuentran o dónde están más frecuentemente? ¿Dónde se localizan? Sí, lo que más probablemente se haya estudiado es en el colon, ¿no? Porque está asociado a hábitos de vida, ¿no? Occidentalizados, ¿no? Bueno, aquí vemos uno de los videos. Ese era un antes y un después de un pólipo de gran tamaño, okay, que al revisarlo 6 meses después ya se había curado. Y de paso, eliminado la posibilidad de desarrollar cáncer. Wow, ¿no? mire, ¿y ese, doctor? Aquí en este video son diferentes tipos de pólipos. Eso es una forma, se llama pediculado, ese se llama sésil, en forma de verruga. Este es un plano. Okay. Ese, por ejemplo, tiene una forma diferente de eliminarlo, okay, en comparación a los demás, que hay que inyectarlo, como vemos ahí, y luego se procede a cortarlo, ¿no? O sea que hay una variedad, y mientras mayor tamaño, mayor es el riesgo de poder llevar a cáncer, ¿no? Doctor, y entonces una pregunta. Cuando uno tiene, ¿cómo uno sospecha? ¿Cuáles son las clínicas? ¿Uno tiene sangre, pierde peso, le da fiebre, duele la barriga? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cómo es el asunto? Claro, regularmente no da síntomas. Y por eso es que estamos aquí, por eso hay que crear la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cáncer de colon, la incidencia mayor está entre los 65 y 70 años, pero se recomienda que se hagan una colonoscopia a los 45 años. ¿Por qué? Okay. Porque lo que nos interesa es detectar esos pacientes que tienen una lesión pequeña de milímetros, pocos centímetros y benigna. ¿Por qué? Porque cortándolo, extirpándolo, eliminamos el camino a cáncer, ¿no? Y es por eso, antes era a los 50 años, pero se ha visto que por alguna razón, probablemente relacionado con la dieta, los hábitos de vida, el cáncer está apareciendo en edades más tempranas. Y por lo tanto... Okay. Marino, mira, esta preguntita antes y después la tuya. Sí. Doctor, ¿el alcohol, el tabaco, predisponen a estos pólipos a que se vuelvan malos? Mira, a Marino le encanta eso. Cuando hablo de hábitos de vida, la respuesta sería sí, pero no hay una evidencia, una evidencia contundente para decir
que está relacionado después de consumir X cantidad de alcohol, ¿no? Pero sí es verdad que hay estudios que he leído incluso que la cerveza condiciona, el consumo importante de cerveza condiciona una mayor incidencia de cáncer, sobre todo del lado izquierdo del colon, del recto, ¿no? Y del colon sigmoides. Y el tabaco sí, definitivamente, tiene que ver con ese y otro tipo de lesiones. Siempre con lo de la parte del tabaco, hay gente que no está de acuerdo porque dice que hay mucha gente que ha vivido fumando, por ejemplo, puro, no cigarrillo, porque el cigarrillo hace un daño directo porque te quema la laringe, un efecto dañino. Pero el tabaco puro, el andullo, el tabaco grueso, gente que ha vivido toda su vida fumando ese tipo de cigarros y se muere de 100 años. Claro, pero eso depende de muchos factores, ¿no? Incluso está la predisposición genética. Hay personas que tienen cáncer de colon, pero y si investigamos en la consulta, su abuelo murió de cáncer de colon, un familiar cercano, pues esos pacientes tienen más predisposición y probablemente si fuma más, probablemente ese tenga más posibilidades de desarrollar cáncer. Lo que quiero decir es que sí, hay muchas cosas, por ejemplo, el que toma alcohol también dice, no, pero yo no voy a desarrollar cirrosis porque esa persona ha tomado toda su vida y nunca le dio un problema de hígado. O sea, hay factores ya familiares, predisposición genética, que lo ayuda o aumenta la posibilidad de que desarrolle X enfermedad. También hay la forma de cómo tomar el alcohol y la forma de cómo fumar el cigarro. Porque hay gente, por ejemplo, que se fuman 3 o 4 cigarros diarios. Y hay uno que se fuma un cigarro cada 3 días. Claro. Entonces la cosa es diferente. Hay uno que se toma diario un trago de alcohol. Pero hay otro que se toma 3 potes. Y entonces es muy diferente eso. Es verdad, pero igual va a tener el que consume menos, va a tener más posibilidad que el que no consume. O sea, lo que quiero decir es que el alcohol o el cigarrillo no son hábitos que van a favorecer o van a impedir que se produzca una determinada condición, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a ver, doctor. Yo, por lo que está entendiendo, hay unos pólipos que surgen así, vamos a decir, no genéticos, sino ambiental, tóxico, por los hábitos tóxicos. Hay otro que usted estaba comentando, la herencia, ¿no? Y ya hay una sospecha de que puede ser que tenga un pólipo, o ya me tocaron los 45 años. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Con una radiografía de tórax o con una prueba, una tomografía? ¿Cómo hago el diagnóstico de un pólipo, doctor? Que eso es lo más importante para llegar al diagnóstico, para tratarlo. Claro. Mira, ¿cómo se hace el diagnóstico? Todo paciente que llega a la consulta de 45 años o más, aunque no vaya con síntomas de colon, que haya sospechar ningún problema intestinal, se le recomienda realizarse la colonoscopia, porque es el método más específico, más eficiente, porque entramos directamente, es un tubo de goma con una cámara en la parte frontal y vemos directamente desde los 150 centímetros que tiene el colon, lo evaluamos y vemos, y además cuando lo observamos tenemos el único procedimiento que podemos extirparlo inmediatamente, ¿no? O sea que es diagnóstico terapéutico. Y terapéutico. Doctor, ¿y la sigmoidoscopía flexible, qué es eso? Bueno, eso ya cada vez se usa menos porque es simplemente la misma colonoscopia. Lo que habla es sigmoidoscopia flexible, quiere decir que ve un tramo más corto del colon, ¿no? Recto y colon sigmoide. O sea, pero ya si tenemos la posibilidad de hacer la colonoscopia completa, pues obviamente es muy superior. Doctor, entonces, esas enfermedades que son, usted comentaba, hereditarias, ¿puede mencionar algunos? ¿Qué pasa si ese paciente que tiene esa predisposición genética dice, mira, yo paso de esto y no voy a donde el gastroenterólogo? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Para que nos explique un poquito la importancia. Bueno, el síndrome hereditario más frecuente es el Lynch, se llama, que es que simplemente el paciente puede desarrollar no decenas, cientos de miles de pólipos. Y ese paciente ya probablemente la única solución sería la resección quirúrgica, ¿no? Wow. Entonces, pero vamos al punto. Con los pólipos no hay término medio. Eso hay que sacarlo, porque si no, o sea, no hay ni medicina ni nada. O sea, y qué bueno, o sea, que hay una manera clara y precisa de resolver el problema. Se ve, se reseca y obviamente depende del tamaño, del número de pólipos, va a determinar cuándo hay que hacer una nueva revisión, porque ese es otro punto, ¿no? Ese es otro punto. Pero no se manifiesta en ninguna forma de que uno puede decir que está incómodo y que hay algo que se le altera en su metabolismo
porque hay algo fuera de lo normal en su cuerpo. Cambio de la coloración de la pupú, del tránsito, no hay nada. Sí, porque depende, por ejemplo, de la localización y del tamaño. Por ejemplo, un pólipo de gran tamaño que está en el recto, y si el paciente, por ejemplo, tiene estreñimiento, al hacer contacto con las heces, con el pólipo, igual uno de los síntomas puede ser sangrado, ¿no? O puede ser también que llegue en un tamaño importante y cause cierta obstrucción a nivel de la salida de las heces, y puede el paciente manifestar molestias abdominales, pero aunque digo esto, es muy poco frecuente, ¿no? O sea, regularmente cuando un paciente tiene síntomas como sangrado por las heces, dolor abdominal, pérdida de peso, y cuando decidimos hacer la colonoscopia no es para buscar un pólipo, sino para descartar un cáncer. No altera de nada su comportamiento. Regularmente no, porque es que un pólipo, mientras más a tiempo lo detectamos, es que es milimétrico. 1 milímetro puede llegar regularmente, menos de 1 centímetro regularmente, ¿no? Entonces, pero puede llegar a varios centímetros, ¿no? Yo creo que Marito también quiere preguntar, ¿hay alguna forma de prevenir, doctor, los pólipos? La pregunta, bueno, para responderlo, no hay una receta para decir, mire, si hace esto no va a tener pólipo, porque como hemos dicho, depende de factores genéticos y de dieta, ¿no? Entonces, pero sí sabemos que los pacientes que ingieren una cantidad, si tienen una dieta balanceada, probablemente tengan menos posibilidad de desarrollar esta condición. De hecho, voy a poner un ejemplo, se hizo un estudio en el cual se vio que en las poblaciones donde la incidencia era mayor de cáncer de colon, el porcentaje de grasa ingerido, de calorías totales de grasa, era de 40 a 45%. Mientras que en los países donde el cáncer de colon era bajo, esas personas ingerían 5 a 10% del porcentaje de calorías solo de grasa. O sea que son evidencias como circunstanciales que nos dicen que... O sea que en Villamella tiene que estar lleno de cáncer de colon. Esos chicharrones. Los chicharrones. Y el que come mofongo. Bueno, hemos hablado, ¿no?, de qué son los pólipos, hemos hablado de la herencia, de los síntomas. Usted ha hablado un poco, doctor, el tratamiento, y a ver si por favor nos ponen unos videitos para repetir. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? Mira, ahí hay unos videos. El tratamiento de un pólipo. Sí, tú llegas, le haces una ejemplo, colonoscopia. Vamos a ver. Por ejemplo, es un pólipo mayor de 1 centímetro, de hecho plano, probablemente tenga unos 20 milímetros. Ahí yo estoy aplicando, a la derecha se ve agua, ¿no? Sí. Es una técnica que se llama resección mucosa endoscópica en inmersión de agua, donde solo el hecho de llenar esa cavidad de agua hace que el pólipo de alguna manera flote. Sí, como que se eleva. Sí, y se aleja de las capas más profundas y se reseca, ¿no? Oye, Otra chulo. técnica es simplemente inyectarlo y, como vimos en un video anterior, con un colorante, y es la misma idea, ¿no? Se eleva, se separa de las capas más profundas y se reseca. ¿Y con eso estaríamos eliminando la posibilidad de que cáncer. vuelva a salir? ¿O cómo es la actitud, doctor? Claro, depende, por ejemplo, cuando se corta en un solo bloque, las posibilidades de que se haya eliminado el pólipo son bastante altas. Pero en ese caso necesitamos hacer una colonoscopia de revisión en 1 año. Okay. Si un pólipo es muy grande y lo cortamos en segmentos, entonces debemos revisarlo en 6 meses. Estoy hablando de pólipos de gran tamaño, de mayor de 1 centímetro, regularmente mayor de 2 centímetros, que son esos pacientes que regularmente me refieren. Porque regularmente, como dije antes, la mayoría de los pólipos no alcanzan ese tamaño, son pólipos milimétricos o menores de 1 centímetro. Wow. Este es otro caso ese es un pólipo localizado en la parte final del colon, que se llama ciego, que parece como granos. Sí. No, si ponemos el video verás que es todo eso, tiene como 5 centímetros, ¿no? Ya. Pero parece bueno, que se bloquearon. Y nada, luego, y esa es una manera, y a través de la mucosectomía, que se llama esa técnica, pudimos eliminarlo, y el paciente ya luego, 6 meses después, no había rastro del pólipo, ¿no? Yo creo que es una pregunta que siempre los pacientes están muy mortificados. Cuando no mortificados siempre tienen preguntas y es un poco como que cuesta. ¿Cómo se prepara un paciente para una colonoscopia? Esa pregunta, Eso es verdad. Sí. eso es una cosa que angustia a los pacientes. Sí. Y cada vez se va simplificando el procedimiento, pero ahora mismo el requisito es que el paciente... Discúlpeme, doctor. Bueno, ese es otro... Wow, ese es el pólipo que estaba mencionando, ¿sí? O sea, ahí esa es la No, pero técnica, tú le estás echando inyectándolo. agua, ¿no? Exacto. Sí, inyectándolo. Y lo que pasa, ese color azul es que me da el margen de seguridad. Si yo corto
y la base es azul, quiere decir que se cortó exitosamente, ¿no? Claro. Pero sí veremos pero si hay una perforación o nos fuimos un poco más profundo, esa parte no se va a teñir, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos un mecanismo como los clips que salieron ahí, que sellamos y se cierra, se corta, ¿no? El peligro. Ok. Doctor, entonces, ¿cómo se prepara? Sí, mira, 24 horas antes del procedimiento, el paciente solo debe tomar líquidos claros. Okay. Entonces, y sopa, por ejemplo, no puede ser sopa licuada, tiene que ser colada, debe ser líquidos claros, ¿no? Okay. Entonces, la clave uso 2 laxantes, uno a las 6 de la tarde del día anterior del procedimiento y el otro 3 horas y media antes de la hora pautada para el procedimiento, ¿no? Entonces, Bueno. puede tomar toda la cantidad de líquido, bueno, mientras más líquido tome, mejor, pues eso ayuda a limpiar el colon. O sea, ¿por qué? Porque si no se limpia y no vemos un segmento, esa exploración no se puede dar como válida, porque no sabemos si debajo de una parte que no estaba limpia pudiera albergar algún pólipo, ¿no? Una lesión premaligna. El pólipo, por ejemplo, puede surgir también de la tos. Por ejemplo, cuando esta gente que le da gripe y le coge como unas ganas de toser, ¿verdad? Para rascarse y luego podían herirse o alterársela. Okay. Bueno, eso probablemente lo que menciona es del área del otorrino, que son pólipos laríngeos, ¿no? Sí. Y se asocian a personas, a maestros, pero eso ya del área vía aérea, ¿no? Y no es el mismo mecanismo de cómo surgen los pólipos en el tracto intestinal, ¿no? El tracto digestivo. Doctor, yo creo que esta pregunta siempre es válida en nuestro programa para hacer conciencia a las autoridades. Doctor, este tipo de procedimiento, ¿lo paga la Seguridad Social? ¿Lo pagan los seguros? La polipectomía sí, la que son pólipos pequeños, ¿no? Hasta 1 centímetro. Pero esos procedimientos que estoy mencionando ahí, que se llaman mucosectomía, lamentablemente no lo cubre la Seguridad Social. El paciente tiene que costearlo. Wow. De su bolsillo totalmente. Pero es algo que no tiene ninguna, o sea, no se me ocurre una explicación de eso, porque la alternativa de hacer ese procedimiento es mandar al paciente a cirugía, a resecarle, a extirparle una parte del intestino. Y estamos preveniendo un cáncer, imagínate. Sí, pero porque es más costoso. Con el seguro es menos costoso incluso si lo paga el seguro. Claro. Pero ¿por qué es más costoso si lo asume el costo la persona, el paciente? No, porque por ejemplo, si es una cirugía, los seguros tienen una cobertura establecida ya de años, ¿no? Y este procedimiento que yo realizo, que se llama mucosectomía, probablemente es algo más novedoso, no tiene tantos años que se está realizando, al menos en el país, ¿no? Entonces eso necesita la aprobación de los seguros médicos, un acuerdo, y siempre le hago la indicación al paciente y vi la misma respuesta cuando van al seguro, no tiene cobertura. Yo creo que es importante, Marino, para que tú me entiendas, lo que sucede es que esto es un procedimiento, por lo que explica el doctor, y estoy entendiendo, relativamente nuevo. Entonces, si uno tiene un pólipo grande o un pólipo que quizás no se pueda manejar de forma habitual con la polipectomía, como menciona el doctor, que en Asia, que lo cortaban, pues hay que hacer esa técnica. Esa técnica es un procedimiento nuevo y no está en el catálogo de prestaciones. Sí. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan una revisión con la Sociedad de Gastroenterología, la CISARRIT, y que cubran eso, porque mira, tú sabes lo que abrir un paciente, ¿no es verdad? Ahí a operarlo, aunque sea por laparoscópica o abierto, y todo lo que se somete, que él haciendo una colonoscopía hace eso y listo. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí, porque enviar a un paciente que se puede extirpar ese pólipo por medio de la colonoscopía y lo enviamos a cirugía, lo estamos sometiendo a un riesgo de un 20% de morbilidad, o sea, de riesgo, de sangrado, de complicaciones, o hasta una mortalidad del 1 hasta el 2%. En el desarrollo de esa lipo, lleva a una conformación de un cáncer ya del orden tradicional que ya conocemos. El proceso de crecimiento de eso, de su desarrollo, nos lleva a un cáncer ya del que ya conocemos. Al pólipo, ¿no? ¿Se refiere? Sí. Sí, bueno. Mire, la mayoría de los pólipos en realidad no va a llevar a cáncer, pero no hay una manera al momento de hacer la colonoscopia de saber este va a llevar a cáncer y este no. Ya. De hecho, solamente de todos los pólipos del colon, solo el 5% va a llevar a cáncer. La práctica es preventiva, eso va en la medicina preventiva. Así es, pero así como digo una cosa, digo la otra. Ahora,
el cáncer de colon cuando aparece, más del 80%, otros dicen más del 95%, su origen es ahí. Su origen es el pólipo, ¿no? O sea que definitivamente más que una razón de peso para eliminarlo cuando lo veamos, ¿no? Y sobre todo, como dije, a mayor tamaño, más riesgo tiene de tener ese potencial de ser maligno, ¿no? Wow. Doctor, entonces hablamos de las complicaciones de la cirugía. ¿Qué complicaciones tiene un paciente que se realiza una colonoscopia y un procedimiento como este? ¿Cuáles son los riesgos? Bien, primero, cada paciente que se le va a realizar una colonoscopia, sobre todo a partir de los 40 años, lo enviamos a una evaluación cardiovascular, porque es un procedimiento que el paciente no se va a dar cuenta, va a estar durmiendo. Eso es una ventaja, ¿no? Y es una preocupación que todavía tienen algunos pacientes, ¿no? De que si le va a doler, claro, y para nada, ¿no? Eso hay un anestesiólogo. O sea, no altera el comportamiento de la persona cuando se le extirpa un lipo. No le altera, no tiene que guardar un tiempo para evitar contaminación y cosas. No, buena pregunta, porque la colonoscopia y el procedimiento regular, son procedimientos ambulatorios, incluso esos pólipos grandes que vimos ahí. A menos ambulatorios, sí, el paciente termina y ya que cometer una cirugía. En menos de una hora está en casa. Ahora, como vemos ahí, así de su mayor tamaño, tiene riesgo como cualquier otro procedimiento. Claro, tiene riesgo de sangrar o tiene incluso riesgo de perforación, pero afortunadamente es menos del 1%. Y encima, si hay cualquiera de esas dos complicaciones, que es el sangrado o la perforación, regularmente tenemos las herramientas necesarias para sellarlo y evitar que llegue a cirugía, ¿no? O sea que incluso el peor de los casos que el paciente termine en cirugía, que es lo que muchas veces es la única opción que se le plantea, ¿no? Sí, sí. Bueno, doctor, me hicieron la colonoscopía, me vieron un pólipo ahí. El pólipo era medio grande, hiciste la técnica de la mucosa, me lo levantaste, me lo cortaste, me lo mandaste a patología y salió que es cáncer. ¿Cuál es mi supervivencia? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa ahí? Bien, primero, para hacer la mucosectomía necesitamos tener un ojo entrenado, porque, de hecho, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vemos el pólipo hay características muy específicas que nos hacen sospechar si hay malignidad o no. Porque si hay datos que me hacen sospechar de que el pólipo no es benigno, ese pólipo no se puede realizar una mucosectomía, ya es un pólipo muy probablemente quirúrgico, ¿no? O sea que si sale la anatomía patológica que dice, bueno, hay muchas veces que una ventaja a veces es que cuando hay un informe de patología que dice que es cáncer, pero puede ser que esté en la fase superficial y el informe dice que el corte tiene bordes libres, pues ese paciente se puede considerar curado, ¿no? Pero regularmente si la biopsia no dice que hay bordes libres, probablemente ese paciente debe terminar en una consulta con el cirujano. Bueno, pero mira, esto es una cosa increíble porque imagínate que el doctor es que lo curó del cáncer, mira, sí, le hizo la extirpación. No, pero esto es un procedimiento que hay que las autoridades tengan conocimiento y que, bueno, salva vida, abarata el costo, ¿no? Bueno, yo encuentro que es maravilloso. Yo que trabajo en un hospital oncológico que veo cáncer de colon No, y además estamos hablando que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Pero si todo el mundo se hiciera este procedimiento con la colonoscopia a la edad que corresponde, yo entiendo que esa del tercer lugar estaría probablemente en los últimos lugares de la lista. Se habla de corte y eso, ¿qué es lo más avanzado que hay, lo que se ve venir para este tipo de cosas, para una prevención todavía mucho más suave, más práctica, para evitar el desastre, ¿verdad?, que produce el cáncer? Yo creo que en vez de pensar qué es lo más novedoso que hay, es insistir en la prevención, que eso es más económico todavía, ¿no? Sí. O sea, de hecho, una de las razones que se ha expuesto como que aumentan, que mientras más, que se está viendo más cáncer de colon en personas más jóvenes, es por el aumento de la obesidad, del consumo de grasa, del poco consumo de fibras, ¿no? Yo entiendo que, claro, los avances de la medicina siempre estarán y siempre hay cosas nuevas para resolver ciertos problemas, pero definitivamente lo fundamental para los pólipos, para el hígado graso, para muchísimas enfermedades, incluso de tu especialidad, sabes que la prevención, los hábitos de vida saludable son lo fundamental. ¿Alguna vez
vamos a tener que el médico, que no solo para recibir al paciente cuando tiene alguna dolencia, sino para decirle, para educarlo, cómo alimentarse, para evitar enfermarse, que yo no veo que los médicos eso lo hacen, sino es que curan al paciente con el problema que trae. Pero cuando el paciente va por primera vez, no le dice cómo debe comer para evitar ese tipo de cosas. ¿Alguna vez se hará? No, yo entiendo que eso se está haciendo y eso ya está cambiando bastante, porque de hecho, una de las razones por las que estoy aquí es por eso, ¿no? Por la prevención. Por la prevención y darle a la... Pero, y de hecho, pacientes cuando... ¿Así, perdón? Sí. Con pacientes cuando tienen hábitos, por ejemplo, el hígado graso, que hablamos la otra vez, Sí. lo primero que le pregunto, ¿cuándo usted fue al cardiólogo por última vez, no? O cuál es el tipo de dieta que está llevando. Porque, doctor, por ejemplo, lo que nos gusta, por ejemplo, el chicharrón y las cosas, usted tiene que decirle, mire, puede comer 4 veces al mes y ya uno se adapta. Eso también, mire, una parte que se considera saludable es una ingesta menor de 6% de grasas saturadas dentro de lo que está eso. O sea, que tampoco es que es cero consumir ese tipo de alimentos. Exacto. O sea, pero Por que no eso. sea una parte esencial o importante de la dieta. Bueno, total. Marino, yo creo que nos hemos nutrido, hemos aprendido la prevención del cáncer de colon, la importancia de los pólipos, Claro. de acudir donde el doctor, hacerse una Sí. colonoscopía, ahora nos dirá dónde trabaja. El tiempo nos ganó, Rápidamente, Marino. que no, Muchas sí, el gracias. tiempo se nos fue. Roberto, ¿dónde te podemos localizar? Yo estoy localizado en el Centro Nacional de Neurociencias y Especialidades. Entonces, y me pueden conseguir en la página de Excelente. Instagram, donde tengo, O sea, aporto todos los detalles. Neurociencias casos y de- especialidades. En Gascue. En Gascue. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Bengoa. Excelente. Señores, hasta aquí Prime Time.